Hola a todos, soy Laura Casar, terapeuta transpersonal, y hoy vamos a tratar el tema de la claustrofobia, según la biodescodificación. Bueno, pues la claustrofobia es un miedo, es un terror irracional que una persona puede sentir cuando se encuentra en un sitio cerrado o en un sitio muy estrecho. De hecho, cuando la persona se encuentra en una de estas situaciones, por ejemplo en un avión, en un ascensor, en una cueva o en una habitación que es muy pequeña y igual no tiene ventilación, siente mucho miedo, mucho terror y mucha ansiedad. ¿Y esto a qué es debido? Bueno, es debido a que tiene una sensación de no poder salir, de no poder respirar, de asfixiarse, y empieza a quedarse como sin aire y empieza a ponerse muy ansiosa, muy nerviosa y con mucho miedo. Lógicamente, las personas que sufren de claustrofobia evitan todas estas situaciones que les generan tanto estrés, ¿no? Por ejemplo, pues no suelen viajar en avión, no cogen el metro, intentan no estar en habitaciones que estén poco ventiladas o que las consideren que son muy pequeñas y que hay mucha gente. Todas esas situaciones pues ya lo evitan para que no les cojan todos los síntomas que produce esta claustrofobia. De hecho, esta claustrofobia a veces es muy leve. A veces hay personas que están en un lugar donde hay muchísima gente y a lo mejor, no sé, en un partido de fútbol o en un concierto que hay mucha gente y que saben que en ese recinto hay puertas de salida, pero a lo mejor donde están situadas pues la puerta les queda muy lejos y empiezan a pensar pues que si pasa cualquier cosa no van a poder salir, empiezan a angustiarse, a no poder respirar bien. Entonces ya son personas que evitan estar en estos lugares. Pero si la tienen leve esta claustrofobia, pues pueden hacer su vida normal más o menos como todo el mundo y ya está. Pero a veces hay personas que esta claustrofobia la tienen muy intensa, muy fuerte, como muy extrema. Y a esas personas sí, que muchas veces no pueden llevar una vida cotidiana tan normal y tranquila como todos los demás. Porque imaginaros pues que yo que sé, que trabaja en una oficina, que de repente esa oficina pues tiene un despacho que no es muy grande y hay a lo mejor 20 o 25 personas trabajando, solo hay una ventana y ellas están al fondo de todo, que la puerta les queda un poco lejos y esta aglomeración de gente, un espacio pequeño cerrado, pues empieza a molestarles y empiezan a ponerse ya nerviosas, ansiosas y lo pasan muy mal. O a lo mejor pues tienen que ir a algún sitio donde pues igual no tienen coche, tienen que coger el transporte público y a ese lugar pues solo llega el metro. Y son personas incapaces, como tengan una claustrofobia extrema, de coger el metro. Ya os lo digo yo, que no lo cogen seguro. Entonces, bueno, puede causar en la vida cotidiana de una persona bastantes dificultades, aparte de lo mal que lo pasan. Así que es un tema que para las personas que lo sufren, si lo sufren mucho, pues está indicado este vídeo para poderlas ayudar. ¿Cuáles son los síntomas que se suelen notar cuando alguien tiene claustrofobia? Bueno, generalmente, si alguno de vosotros se ha quedado encerrado en un ascensor o le ha pasado algo así, pues empezamos a sudar, empezamos a sentirnos que nos falta el aire, quizá hay personas que tiemblan, pueden tener náuseas, pueden tener palpitaciones también, muchísima ansiedad, y realmente es un momento que es que parece o tienes la sensación de que te vas a morir. Por lo tanto, estos síntomas no son nada agradables y son muy angustiosos. Bien, pues desde la biodescodificación, las personas que padecen claustrofobia, todos esos síntomas fueron originados o se generaron en el claustro materno, es decir, en su gestación. Por eso hay que ir a ver en esas personas qué es lo que sintieron cuando estaban allí encerradas dentro del claustro materno, dentro de su mamá. Porque quizá allí hubo alguna dificultad, algún peligro a la hora de nacer, o quizá antes de nacer hubo algún peligro de muerte o pasó alguna cosa que el bebé pues se sintió así, como asfixiado, como ahogado, con peligro de un peligro de muerte, quizá, ¿no? Por lo tanto, desde ahí, desde esa gestación, que lógicamente nadie se acuerda de lo que pasó en nuestra gestación, no lo tenemos en nuestra conciencia, pero sí en nuestra memoria inconsciente, esas memorias inconscientes de miedo que sufrió la persona en el claustro materno afloran en la edad adulta cuando esa persona pues de repente se encuentra en un sitio pequeño, estrecho
o que hay mucha gente que no ve dónde está la salida, que empieza a agobiarse y empieza a tener esos síntomas. Afloran ahí, pero el origen está en el claustro materno, en la gestación o en su nacimiento, en el parto, ¿vale? Principalmente, luego veremos que hay otros momentos. Por lo tanto, según la biodescodificación, hay un conflicto de memoria por miedo de una situación vivida dentro del útero o dentro del parto. O sea, en la gestación o cuando ya vamos a nacer, cuando se origina el parto. Quizá no pudieron salir esos bebés de manera natural y normal y tuvieron que ser un poco como obligados, entre comillas, a salir. Los empezaron un poco como a estirar o los pusieron, se ayudaron con forceps, por ejemplo. O quizá finalmente el parto era muy difícil y acabó en una cesárea. O quizá la mamá ya entró y ya le pusieron y le practicaron una cesárea de urgencias, como fue mi caso, por ejemplo. Mi madre tuvo placenta previa, se desprendió la placenta y yo me estaba ahogando y ella se estaba desangrando. Entonces le hicieron una cesárea de urgencias, ¿vale? También puede ser que hubiera algún peligro de muerte en el momento del parto o que el bebé sintiera mucho ahogo, mucha asfixia porque llevara una vuelta de cordón en el cuello. Por lo tanto, fijaros que los síntomas son los mismos que cuando la persona de adulta siente esta claustrofobia. Por lo tanto, vamos, tiene sentido que el origen esté en la gestación o en el parto de una persona. Porque además, fijaros, un bebé está tan tranquilo dentro de la barriga de su mamá, está protegido, cómodo, calentito, y de repente lo sacan, digamos un poco como obligado, porque cuesta que nazca, ¿no? Y entonces el bebé en ese momento, su inconsciente graba ese miedo a lo desconocido, no sabe lo que va a pasar. Le crea una incertidumbre de que lo van a sacar de un sitio que está tan bien y de repente casi que lo obligan a salir y no sabe lo que va a pasar, ¿no? Eso le crea un terror, un miedo que se queda grabado en su inconsciente. Por lo tanto, cuando alguien tiene claustrofobia, sí o sí hay que trabajar toda su gestación y su nacimiento, para ver si ahí estuvo el origen. Os digo que generalmente está ahí el origen, pero puede ser que una persona el origen lo tenga en la infancia. Una vez ha nacido, pues yo qué sé, no tiene 12, 14 años, lo que sea, o 8, y va tan tranquilamente por la calle y de repente, pues en una calle rodean a esa persona 3 o 4 personas y lo acorralan y ella empieza a sudar, a temblar porque sabe que no tiene escapatoria, que le va a pasar no sabe qué, y eso de no tener salida, de no ver cómo se puede escapar, de sentir esa asfixia y ese ahogo, también le puede producir la edad adulta esas memorias inconscientes, esa claustrofobia. Y si aún así no encontramos tampoco nada en la infancia, pues entonces ya nos tenemos que ir al transgeneracional de esa persona, porque esa persona puede haber heredado memorias de sus ancestros precisamente con todos esos síntomas, porque igual fueron personas, pues yo qué sé, que trabajaban en una mina y de repente la mina pues se cayó a pedazos y se quedaron allí sepultados. O una persona pues que, no sé, se murió ahogada o asfixiada o la enterraron viva. Cualquier cosa que nuestros ancestros puedan haber vivido y que esas memorias inconscientes hayan pasado a nosotros. La verdad es que os digo que normalmente están en la gestación o en el parto, este tipo de biodescodificación de la claustrofobia suele estar allí, pero es cierto que si indagamos porque allí no encontramos nada, pues seguramente encontraremos en la infancia o en el transgeneracional estas mismas problemáticas, ¿vale? Así que bueno, para las personas que tengáis claustrofobia, como mínimo ya tenéis esta información, igual ya la cabeza os ha hecho clic y habéis dicho, anda, pues sí, que yo nací con forceps, o yo nací con una vuelta de cordón, o yo lo que sea. Y entonces, bueno, pues quizá vosotros mismos os podéis biodescodificar, y si no, pues ya sabéis que la manera de contactar conmigo más rápida es vía WhatsApp, y pues estaré encantada de poder atenderos. Espero haberos ayudado con esta información y nos vemos en el próximo vídeo.